Listo, ya todos tienen acceso a la plataforma. ¿Alguno ha tenido problemas con eso? ¿A todos ya les han creado el usuario y la contraseña? ¿O quién tiene problemas? Uy. ¿Pudieron revisar el video? Sí, profe, sí, revisamos el video. Sí, profe. Bueno, o sea que podemos preguntar. Sí, profe. Sí, profe, puede preguntar. Pero no tanto, profe. Ujú. Tanto, ¿no? Sí. Eso es como una película de Netflix. Ajá. Exactamente lo mismo. Bueno, bien. Hoy vamos a hablar entonces de los planos corporales y las posiciones anatómicas. Esto es muy importante para abordar todos los temas relacionados con la anatomía, ¿listo? Tiene que quedar claro que dentro del estudio de el cuerpo humano, poder ubicar las estructuras en planos y en algunas posiciones anatómicas, pues es muy importante. Esto con el fin de que todos estemos siempre manejando el mismo idioma. Hay un micrófono abierto, voy a buscarlo para silenciarlo. Bueno, creo que ya. Bien. Listo, el de Daisy ya quedó. Bueno, entonces, vamos a tener claras las definiciones. ¿Qué es una posición anatómica? Entonces vamos a decir que las posiciones anatómicas es la posición de referencia en la que el cuerpo se encuentra en postura cuando está erecto o en pie. Cuando estamos de pie, vamos a asumir siempre una... Profe, Señor, ¿no me qué pena, escucha? está teniendo fallas de nuevo con el internet. Sí, déjame, me cambio aquí Sí, profe, si lo está escuchando entrecortado, profe. Bueno, espérenme un segundito, yo me cambio aquí de red. A ver si mejora un poco. Un minuto se demora esto. Bueno, ¿cómo me escuchan ahí? Bien, profe, ya lo escuchamos. Bueno, ya nos cambiamos aquí de red. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando el cuerpo humano se encuentra de pie, con las extremidades superiores hacia los lados de nuestro tronco, ¿me siguen escuchando bien, cierto? Bueno. Y las palmas de las manos deben ir hacia adelante. Esa es la posición en la cual nuestro cuerpo debe estar anatómicamente normal. La cabeza y los pies siempre mirando hacia adelante. A eso le denominamos posición anatómica. Entonces la posición anatómica del cuerpo es nuestro cuerpo de pie mirando hacia el frente con los brazos hacia los lados del cuerpo, pero con las palmas de las manos hacia adelante. ¿Listo? No vamos a tener las palmas de las manos hacia atrás, sino hacia adelante. A eso le llamamos posición anatómica. A partir de ahí es que empezamos a hacer las divisiones y los cortes y todo lo que esté relacionado con la parte de planos corporales y posiciones. Bien. Bueno, siguiente.
Entonces esta es nuestra posición. Fíjense que tenemos nuestros brazos a lo largo del cuerpo, a cada lado, con las palmas mirando hacia el frente, ¿sí? Las palmas no pueden estar volteadas, sino esta posición hacia el frente es la posición normal. Los pies obviamente hacia adelante, lo mismo que la cara. Esta posición es el punto de partida para referirnos a todos los términos de orientación que vamos a utilizar siempre para describir todas las partes y regiones de nuestro cuerpo. Entonces, esta es la cara anterior de nuestro cuerpo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, cuando hacemos referencia a la parte de las manos, la cara anterior de las manos son nuestras palmas de las manos, no el dorso, ¿listo? No la parte de atrás, sino las palmas de las manos son la parte anterior. Toda esta es la cara anterior de nuestro cuerpo. ¿Listo? Y esta siempre va a ser el punto de referencia, siempre va a ser el punto de referencia para todos los estudios de regiones corporales, anatómicamente hablando. ¿Preguntas hasta aquí? Nada, ¿no? Bueno. Decimos que también podemos describir estas posiciones anatómicas en dos grandes conjuntos. Las posiciones anatómicas básicas y las posiciones anatómicas quirúrgicas. En medicina, pues, digamos que hay muchos campos de estudio, ¿sí? Y la anatomía requiere de una o de varios tipos de estudios sobre el cuerpo humano. Las posiciones básicas son importantes, pero vamos a encontrar unas posiciones anatómicas quirúrgicas. ¿Por qué? Porque en cirugía necesitamos algunos puntos de referencia que van a ser los que tomen nuestros cirujanos para hacer sus puntos de inserción o sus puntos de corte o los sitios por donde van a abordar el órgano que van a intervenir. Entonces hay algunas posiciones anatómicas quirúrgicas y solamente están relacionadas con la cirugía. Por ejemplo, cuando hablamos de operar un apéndice por una apendicitis, hay un punto que se llama el punto de McBurney. Es un ejemplo que estoy poniendo. Ese punto de McBurney es el punto de referencia donde el cirujano va a hacer el corte para poder entrar a sacar su apéndice. Y sabe que por ahí no hay pierde, o sea, entra por ahí y va a encontrar el apéndice. ¿Listo? Entonces son puntos anatómicos de referencia para algunos procedimientos quirúrgicos. Todos los demás son posiciones básicas, que son las que más nos interesan a nosotros en este momento y son las que vamos a estudiar. Vamos a hablar aquí de unos términos, vamos a definirlos y vamos a dar un ejemplo, ¿listo? Siempre que hablemos de planos corporales, vamos a hablar de una parte superior. Todo lo que sea superior, todo lo que se acerque a la cabeza se va a llamar cefálico. Cefálico porque viene de encéfalo o de cráneo. Entonces, obviamente, cuando nos referimos a la parte superior de nuestro cuerpo, tenemos que decir que va hacia la cabeza, o sea, en sentido cefálico. Definición: hacia la cabeza o la parte superior de una estructura. ¿Listo? Entonces, cualquier estructura que se encuentre por encima de otra, vamos a decir que está cefálica a ella o superior a ella. Cualquiera de las dos se puede utilizar, superior o cefálico. Entonces, todo lo cefálico es lo que va hacia la cabeza. Acá como ejemplo,
dicen que el corazón es superior al hígado. Claro, se encuentra más arriba anatómicamente. Estamos hablando de posiciones, ¿cierto? No estamos hablando de funciones ni de nada más. Estamos diciendo simplemente que el corazón en relación al hígado está más arriba, o sea, es superior al hígado. Bien. A todo lo inferior lo denominamos caudal. Caudal porque va hacia abajo. ¿Listo? También se le puede llamar, lo vamos a colocar acá, podálico. Caudalo podálico. Podálico quiere decir hacia los pies. Así como cefálico es hacia la cabeza, podálico es hacia los pies. ¿Listo? Caudal es porque también está bajando, bueno. Los dos términos sirven, inferior, caudal o podálico, los tres son aceptados, los tres sirven para utilizarlos dentro del lenguaje técnico sin ningún problema. Entonces, en dirección contraria a la cabeza o hacia la parte inferior de una estructura o hacia los pies. Entonces, acá vamos a poner un ejemplo y decimos que el estómago es inferior a los pulmones. Son ejemplos sencillos. Inferior en cuanto a su posición. Inferior en cuanto a su posición. Bien. Anterior o ventral. Entonces, todo lo anterior fue la imagen que acabamos de ver. Esta es la imagen anterior o ventral. ¿Sí? Es toda la parte anterior de nuestro cuerpo. También se llama ventral porque en ella encontramos el vientre. Ventral porque en ella encontramos el vientre. Entonces, anterior o ventral. Lo más cercano a o en la parte anterior del cuerpo. En la posición prona, quiere decir boca abajo, el cuerpo está tendido con la parte anterior hacia abajo. En la posición supina, o sea, boca arriba, el cuerpo está tendido en la parte anterior hacia arriba. Entonces, todo lo anterior o ventral está relacionado con el vientre. Entonces, si ustedes encuentran región ventral, es la misma región anterior. El esternón es anterior al corazón. Claro, el esternón es un hueso que está aquí adelante del tórax y está por delante del corazón. ¿Listo? Este huesito que nos tocamos aquí adelante en el tórax se llama esternón. Posterior o dorsal. Entonces va a ser toda la cara posterior de nuestro cuerpo, que incluye el cuello, todo el dorso, ¿sí? La región cervical, dorsal, lumbar, toda la columna, la parte glútea, ¿sí? Lo más cercano a o a la parte posterior del cuerpo. Por ejemplo, el esófago es posterior a la tráquea, quiere decir que está por detrás de la tráquea. Entonces, anterior o ventral, que viene de vientre, o posterior o dorsal, que viene de dorso. Ventral de vientre. Y dorsal de dorso. Bueno. Medial o interno. ¿Qué quiere decir medial o interno? Nosotros podemos trazar una línea imaginaria por todo el centro de nuestro cuerpo. Desde la cabeza, bajando por la nariz y toda la mitad de nuestro cuerpo. Todo lo que se acerque a esa línea va a ser medial.
Todo lo que se acerca a esa línea va a ser medial. Lo más cercano a la línea media del cuerpo o de una estructura. Y la línea media vertical imaginaria divide al cuerpo en partes iguales, que va a ser derecha e izquierda. Si nosotros trazamos esa línea imaginaria, vamos a tener dos partes en nuestro cuerpo. La parte derecha y la parte izquierda. Bueno, aquí ponen un ejemplo. El cúbito está en el lado medial del antebrazo. Vamos a ver ese ejemplo sobre la misma imagen que teníamos ahorita. Esto me va a volver aquí las diapositivas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la línea media de nuestro cuerpo, ¿cierto? Vamos a dividir el cuerpo por toda la mitad. Eso es. Bueno, vamos a hacer un acto de fe que está recto. Derecha del cuerpo e izquierda del cuerpo. Con negro vamos a dibujar el radio. Y recuerden que el hueso del radio es el que va con el dedo gordo de la mano. Y con rojo vamos a dibujar el cúbito, que es el otro hueso que tenemos aquí en el antebrazo. Entonces, el ejemplo dice que el cúbito es más medial que el radio. Claro, porque está más cerca hacia la línea media del cuerpo. Si se pierden, pregunten, por favor. Todo lo que está cerca de la línea media del cuerpo, ¿sí?, es interno o medial. Y todo lo que se aleja de la línea media es externo o lateral. Entonces, esa es la posición que va a seguir. La interna o medial vendría a ser el cúbito y el radio sería más lateral que el cúbito. ¿Por qué? Porque se aleja de esta línea media. ¿Queda claro? Sí, profe. O sea, entre más cerca esté a la mitad del cuerpo, más que Es medial, es medial. es medial o interno. Medial o interno también se llama. O lateral o externo también se le llama. ¿Listo? Aquí está. Medial o interno o lateral o externo. ¿Listo? Lo más alejado de la línea media del cuerpo de una estructura se le va a llamar lateral o externo. Y lo intermedio es lo que está entre dos estructuras. Entonces, el dedo anular es intermedio entre los dedos medio y meñique, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, hasta aquí más o menos van entendiendo. Sí, profe. Bueno, bien. Bueno, bien. Homolateral, en el mismo lado del cuerpo. Listo. Esto tiene varias definiciones. Se puede llamar homolateral, se puede llamar ipsilateral, se puede llamar... bueno, la vesícula biliar y el colon del intestino grueso son homolaterales. Quiere decir que están ubicados en la mitad derecha del cuerpo o en el mismo lado del cuerpo. Contralateral, al otro lado del cuerpo. Entonces, cuando yo tengo una lesión en el hombro, por ejemplo, en el hombro derecho, puedo decir que tengo que inmovilizar mi hombro derecho y dejar la mano
hacia el hombro contralateral, o sea, hacia el hombro bueno o del otro lado o del lado opuesto. Proximal. Proximal es cuando más se acerca hacia el tronco. Entonces, en la misma estructura que hemos visto, vamos a ver si aquí hay una. Vamos a hablar de proximal, distal, superficial y profundo. ¿Listo? Entonces, homolateral, contralateral, proximal, distal, superficial y profundo. Todo lo proximal es lo que se acerca hacia el tronco. Casi siempre cuando hablamos de proximal y distal nos referimos a extremidades, o sea, brazos o piernas. Entonces las extremidades pueden ser proximales o pueden ser distales. ¿Quién me da un ejemplo de una extremidad proximal? Diferente al húmero. ¿La clavícula? La clavícula. Sí, podría ser. La clavícula es proximal porque está pegada al tronco, aunque ya hace parte del tronco. Y en los miembros inferiores, La rodilla. el fémur. El Sí. fémur es más proximal al cuerpo que la tibia o el peroné, por ejemplo. ¿Listo? Y distal es lo más lejano en la unión de una extremidad, miembro, tronco, estructura. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es, digamos, la parte más distal en nuestra extremidad superior? Lo más Los distal. pies. Los dedos, Cráneo. los dedos de las manos o los dedos de los pies son las partes más distales de nuestras extremidades, porque están más lejos del tronco. ¿Queda claro? Distal habla de distancia, de distante. Y proximal habla de lo más cercano o próximo. ¿Listo? Superficial quiere decir que está hacia la superficie del cuerpo. Lo más cercano a la superficie del cuerpo se va a llamar superficial. Y lo más profundo va a ser lejos del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo más superficial que tenemos nosotros? Todo el tejido subcutáneo, o sea, lo que está por debajo de la piel, es lo más superficial. Y lo más profundo, pues son esos órganos internos que no podemos ver, sino que están al interior del cuerpo humano. Bien. Vamos a seguir acá. Bueno. Entonces, aquí tenemos la cara anterior. En las dos imágenes tenemos la cara anterior. Tenemos la línea media. Esta línea media que baja por acá. Tenemos distal, proximal, proximal, distal. Entonces, fíjense, si nosotros cogemos este brazo izquierdo, tenemos una parte que es proximal. ¿Por qué? Porque está cerca al tronco. Y tenemos una parte que es distal, porque está más lejos del tronco, ¿cierto? Tenemos una parte que es medial o interna, porque se acerca a la línea media. Y otras partes que son externas o laterales, porque se alejan de la línea media. En el caso de las extremidades inferiores tenemos lo mismo, una parte proximal porque es la que se acerca al tronco y una parte distal porque es la que está más lejos o distante del tronco. ¿Quedó claro? Sí, O profe. más o menos. Digan, Más o menos, profe. Es que ¿quién Hay dijo más o triangulitos. menos? Bueno, bien. No, no importa, de eso se trata, de que preguntemos y captemos las cosas. Vamos a ampliar un poquito aquí una imagen. Distal y proximal quiere decir cercano o distante, ¿cierto? Entonces, vamos a coger este brazo. ¿Cuál es el punto de referencia nuestro? El tronco. ¿Cuál es el tronco?
Pues el tronco es esta estructura que tenemos acá y que estoy dibujando con rojo. Ese es el tronco. Ese es el punto de referencia. Todo lo que está cerquita del tronco es proximal. Lo voy a dibujar con amarillo. Esto es proximal al tronco porque está prácticamente pegado a él. Y todo lo que está lejos del tronco es distal. Lo voy a dibujar con azul. ¿Quedó claro? Entonces, todo lo que se acerca al tronco es proximal y todo lo que se aleja es distal. Si el tronco es este, vamos a hacer el ejercicio con los miembros inferiores. El muslo, que es el que está pegado aquí al tronco, es proximal. ¿Sí? Próximo. ¿Listo? Y la pierna, que va a estar aquí inmediatamente debajo, va a ser distal. ¿Ya? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto de distal y proximal? Porque es que resulta, esta parte de la pierna va a ser distal al tronco. Esta es la parte distal. Y esta es la parte proximal. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿O aún hay dudas? No, ya. Distal y proximal, ¿listo? Profe, Señor. pues yo creo que ahí es dependiendo del área en el que veamos, porque si lo vemos, ¿me puede poner el del muñequito? Ya. Exactamente. Si lo vemos en la parte inferior, sería más proximal la rodilla y más, ¿cómo es que se llama la otra? Proximal y más distal los dedos, porque siguen siendo más lejos. Claro. Estamos hablando, digamos que de huesos que llegan al tronco, pero vamos a hacer el ejemplo con las articulaciones, como lo Ok. estás haciendo tú. Entonces, la articulación más proximal a la cadera, al tronco, es la articulación de la cadera. Ok. La articulación más distal al tronco es la articulación del tobillo, ¿sí? Y la articulación, digamos que medial, se podría decir, es la rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla no está ni proximal ni distal, sino se encuentra en la mitad. ¿Sí? No nos vamos a confundir mucho con el tema, pero resulta que en medicina casi siempre los huesos largos los dividimos en tres partes, en tercios. ¿Sí? Tercio superior, tercio medio o tercio inferior, o tercio proximal, tercio medio y tercio distal. ¿Sí? ¿Esto por qué tiene su importancia? Vamos a hacer el ejercicio con la pierna, a ver aquí nuevamente. La gente empezó a pensar, yo la ansiedad, hermano. Bien. Vamos a hacer el ejercicio con el antebrazo. ¿Sí? Vamos a limitar el antebrazo acá. Entonces el límite del antebrazo es este, desde el codo hasta el puño. Ese es nuestro antebrazo, ¿cierto? Nuestro antebrazo lo podemos dividir en tres partes y lo vamos a dibujar con amarillo. Las tres partes van a ser esta de acá y esta de arriba. Ahí digamos que están las tres partes iguales. Como son tres partes, se van a llamar tercios. Eso es matemática, ¿sí o no? Entonces los tercios de este antebrazo van a ser un tercio proximal, ¿sí? Vamos a tener un tercio medial y vamos a tener un tercio distal, ¿sí? No sé si quede claro. Entonces, nuestro antebrazo está dividido en tercio proximal
medial y distal. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que cuando nosotros estemos en la práctica y a ustedes les llega una fractura del antebrazo, si alguien le dice que tiene una fractura en el tercio medio del antebrazo, ¿ustedes dónde la ubican? Pues acá. Pero si alguien les dice, apagamos un micrófono, ¿quién es? Si alguien les dice que tenemos una fractura en el tercio proximal, pues va a ser acá. Y una fractura en el tercio distal va a ser acá. ¿Ven la diferencia y la importancia de manejar los planos anatómicos? Ya. Bueno. Listo, entonces, la importancia de manejar los planos anatómicos es porque si cogemos un hueso cualquiera largo, lo podemos dividir en proximal, medial y distal. ¿Cuál va a ser la parte más proximal de ese hueso? La que esté más cerquita de el tronco, ¿sí? La parte medial y la parte más distal, pues va a ser la que esté más lejos. Siempre vamos a dividir el cuerpo en tercios cuando estamos hablando de extremidades. Eso no quiere decir que el antebrazo sea proximal o medial al cuerpo, sino el antebrazo siempre va a ser distal al cuerpo porque está lejos, ¿sí? Entonces, en conclusión, vamos a hacerlo aquí rápido para que no se nos complique el tema. Nuestra extremidad superior, que va desde aquí hasta aquí, si la dividiéramos en dos partes, sería una parte proximal y una parte distal. ¿Sí? ¿Listo? Todo lo distal es lo que está lejos y todo lo proximal es lo que está cerca aquí al tronco. Bien. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno, eso espero, pero si se pierden, pregunten, no hay problema. Aquí vamos a hablar de la parte anterior o ventral o posterior o dorsal. ¿Listo? Aquí tenemos nuevamente proximal, distal. Proximal está pegado al cuerpo, distal está alejado del cuerpo. Proximal está pegado al cuerpo o al dorso, distal está lejos. ¿Sí? Medial, todo lo que se acerca, lateral, todo lo que se aleja. Ventral, anterior, todo lo que está en esta cara anterior es ventral. ¿Por qué? Porque es anterior o ventral de vientre. Y aquí todo esto va a ser posterior o dorsal, porque está en el dorso. Nuestro dorso hace referencia a las costillas dorsales, a las vértebras dorsales, a la parte de la espalda. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros digamos que tenemos un dolor en el dorso, quiere decir un dolor atrás. ¿Sí? Puede ser craneal o cefálico o caudal o podálico. Todo lo que vaya hacia la cabeza es craneal o superior o cefálico y caudal o inferior o podálico. Son nombres nuevos, nos los vamos a aprender, no importa, eso no es tan complicado. ¿Cierto? Entonces aquí todo lo craneal es superior y todo lo caudal es inferior. Superior, inferior, anterior, posterior, proximal y distal, medial lo que se acerca a la línea media, lateral lo que se aleja de la línea media. Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí en esta imagen.
medial y lateral. Aquí, ¿qué tenemos nosotros al interior? Tenemos el corazón, ¿cierto? Que va a estar ubicado como por acá, ¿cierto? Tenemos los pulmones. Vamos a dibujar los pulmones con azul. Aquí vamos a tener el pulmón izquierdo y aquí vamos a tener nuestro pulmón derecho. Entonces, todo lo que se acerque a la línea media de nuestro cuerpo va a ser medial. Y eso hace referencia a los órganos. Aquí vamos a tener también el hígado, por ejemplo. ¿Sí? Aquí vamos a tener el estómago. Y así sucesivamente. Esta medial y esta lateral hace referencias a todos esos órganos internos que vamos a decir cuáles son más mediales y cuáles son más laterales. Todos los que estén en relación con la línea media van a ser mediales y todos los que estén lejos de la línea media van a ser laterales o externos. ¿Listo? Bien. Lo mismo, distal hacia abajo, proximal hacia arriba, medial hacia adentro, lateral hacia afuera, proximal hacia arriba, distal hacia abajo, izquierda, derecha, a partir de la línea media, ¿sí? Superior o inferior. La cara de las manos siempre va hacia adelante, esa es la posición anatómica normal. Anterior o ventral, porque está el vientre, y posterior o dorsal. Proximal hacia el cuerpo, distal hacia afuera. Bueno, yo creo que hasta ahí vamos claros, ¿cierto? ¿No? Aquí la cosa ya se va complicando un poquito. Bueno, entre comillas, porque esto no es tan complicado. Nosotros, pues, creo yo que conocemos las partes de nuestro cuerpo y lo podemos dividir por regiones, ¿cierto? ¿Cómo le llamaríamos a esta región? La región de la cabeza, encefálica, ¿cierto? La región de la cabeza, la región del cuello, la región del tórax, la región del abdomen, la región de la pelvis, ¿sí? La región femoral, la región tibial, ¿sí? La región genital, la región glútea, la región dorsal, la región poplitea, ¿sí? Son regiones del cuerpo. ¿Que en cada región tenemos estructuras diferentes? Sí. Pero pues podemos simplemente utilizar anatomía regional. ¿Por qué es importante eso? Si yo les digo a ustedes, el paciente tuvo una herida en la región glútea derecha, pues ustedes se ubican en el glúteo derecho. Tuvo una herida en la región poplitea izquierda. Poplitea es un término nuevo para ustedes. La región poplitea es detrás o la parte posterior de las rodillas. Es esta de acá. Así se llama y por ahí pasa una arteria que se llama igual, la arteria poplitea. Y está en esta región posterior de la rodilla. Entonces la región poplitea no es adelante de la rodilla, sino atrás. Esa va a ser la región poplitea. Se la van a aprender. Poplitea.
¿Listo? Entonces, la importancia de conocer las regiones de nuestro cuerpo es para poder ubicar ciertas estructuras. Bueno, yo creo que vamos a continuar. ¿Cansados? Todavía nos queda una hora. Bueno, estos son los planos corporales. Vamos a colocar esa definición de planos corporales. Superficies imaginarias que dividen el cuerpo. Y son 4. El plano frontal o coronal, el plano sagital o medial, se llama también, el plano parasagital y el plano transversal u horizontal o axial. Este tiene 3 nombres. Transversal, horizontal o axial, sagital o medial, frontal o coronal y parasagital. Bueno, aquí están la definición de esos planos. Frontal o coronal. Divide el cuerpo en 2 partes. Todos lo dividen en 2 partes. Todos. Vamos a empezar por ahí. Entonces, el frontal lo divide en 2 partes y son anterior y posterior. Anterior y posterior. O sea que es una línea imaginaria o un corte imaginario donde nuestro cuerpo es dividido en 2. Una mitad adelante o anterior y una mitad atrás o posterior. El plano sagital también divide el cuerpo en 2 partes. Una parte derecha y una parte izquierda. Es como si trazáramos una línea por toda la mitad de nuestro cuerpo. El plano parasagital. Divide nuestro cuerpo también en 2 partes, interna y externa. Ya les voy a mostrar sobre una imagen cómo sería. Y el transversal horizontal, pues divide el cuerpo en 2 partes, una superior y una inferior. Profe, Señor, ¿me explicas la primera, por favor, nuevamente? ¿la frontal o coronal? Sí, esa por donde se... ¿Por dónde se haría el corte? Te lo voy a Sí. mostrar aquí, para que nos quede más claro. Si nosotros cortáramos nuestro cuerpo por la mitad, pero desde el lado, o sea, que fue una línea o un corte perfecto, tendríamos la parte anterior de nuestro cuerpo y al otro lado o por detrás teníamos la parte posterior. No sé si quede claramente. Ok, Aquí, ya entendí, profe. aquí en esta imagen es más fácil. Es como si trazáramos una línea por toda la mitad del cuerpo, así. ¿Listo? Y nos va a dejar una mitad anterior y una mitad posterior. ¿Listo? Ese es el plano coronal. El plano sagital o medial
entonces viene a ser este. Dividir el cuerpo por una línea por toda la mitad. Y eso nos da una mitad derecha y una mitad izquierda. ¿Listo? Ahí hablan de un plano parasagital. El plano parasagital es una línea que iría exactamente aquí. Sería una y aquí sería la otra. Quiere decir que vamos a tener una parte medial porque se acerca al cuerpo y una parte distal o lateral porque se aleja de la mitad. Y vamos a tener el transversal, axial, que es ese que nos divide el cuerpo en dos partes. Una superior y una inferior. Bien. Entonces, aquí tenemos los planos. Aquí nos queda faltando el parasagital. Tenemos este corte sagital, que es este, que es el que nos divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. El coronal, que es el que nos lo divide en anterior y posterior. Y el transversal, que es el que nos divide en superior e inferior. Estos son los planos y los cortes del cuerpo. Bien, vamos a hablar ahora de cavidades del cuerpo. En nuestro organismo tenemos entonces varias cavidades o varios espacios. Ellos dan forma al cuerpo y a sus órganos. Estas son la cavidad craneal o craneana. Es donde se va a alojar nuestro cerebro y demás, ¿cierto? Con el canal o conducto vertebral, ese va a ser otro canal o otra cavidad. La cavidad torácica, la cavidad pélvica y la cavidad abdominal. Cavidades o las cavidades contienen varios órganos. Vamos a ver entonces cuál es la lista de órganos que componen a las cavidades del cuerpo. A veces es de pronto un poco más fácil identificar los órganos cuando hacemos la anatomía por regiones. A veces uno se complica estudiando la anatomía como un todo y pues así es mucho más complejo porque son cosas nuevas, son muchos nombres, son muchas estructuras. Pero si dijéramos vamos a estudiar hoy solamente la cavidad craneana o craneal, pues nos dedicamos a estudiar las estructuras del cráneo o de la cabeza. Y va a ser de pronto un poco más sencillo. Luego vamos a estudiar la cavidad torácica y estudiamos solo las estructuras que comprenden el tórax. Entonces estudiaríamos las costillas, el esternón, estudiaríamos el corazón y los pulmones. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, cavidad dorsal. Esta es la que queda en la parte posterior de nuestra espalda. Cavidad ventral, cavidad abdominopélvica. En la parte de atrás encontramos tanto el cráneo que contiene el encéfalo, que es nuestro cerebro, y algunas estructuras nerviosas. Y a lo largo de la columna, en la parte de atrás, vamos a tener la médula espinal. La médula y el cerebro son el sistema nervioso. Entonces ellas van, digamos que están protegidas por parte de hueso, cabeza y columna. En el tórax vamos a tener tórax derecho, tórax izquierdo, mediastino. Ahí vamos a tener los pulmones y vamos a tener órganos importantes como el corazón, ¿sí? La tráquea, los bronquios, el esófago.
y algunos grandes vasos. En el abdomen vamos a tener el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, los intestinos, el vaso, los riñones, los ureteres, y en la pelvis los órganos genitales, sobre todo la vejiga, la próstata en los hombres y las vesículas seminales, y en las mujeres el útero y los ovarios. Alguna parte también del intestino. Esto es más literatura. Entonces, fíjense en las cavidades. Esta es la cavidad craneal y la cavidad dorsal o vertebral. Es una cavidad porque aloja un órgano. En la cavidad craneal, el órgano que se aloja es el cerebro. Y en la columna se aloja la médula espinal. Si se pierden, por favor, me dicen. La cavidad torácica, los pulmones. La cavidad abdominal, todas las vísceras abdominales. Y la cavidad pélvica, donde tenemos la parte genital. Es una forma de estudiar anatomía por cavidades. Apúntenlas ahí, por favor. Bueno. Hay una cuestión que se llama las regiones abdominales y esta se utiliza con fines clínicos. Entonces, ustedes han visto de pronto que las personas cuando se quejan de un dolor abdominal, que es muy frecuente, los dolores abdominales, de hecho son una de las principales consultas médicas, un dolor abdominal, pues uno tiene que aprender a dividir el abdomen en regiones con unas líneas también imaginarias. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo a esas regiones que nosotros vamos a delimitar, vamos a tener una idea de cuáles son los órganos que se encuentran en cada una de las regiones y cuál puede ser la causa de la molestia que pueda estar presentando. ¿Listo? Entonces, las divisiones de la región abdominal son con fines clínicos. Vamos a verlos. Vamos a quitarle aquí, este tampoco. Aquí. Bueno. Entonces, este es el abdomen de una persona y nosotros le hacemos una cuadrícula que hace que se divida en 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partes. Cada parte va a tener una denominación. Entonces, la de la mitad es la que se va a encontrar en relación con nuestro ombligo. La de la mitad es la que se va a encontrar en relación con nuestro ombligo. Y por lo tanto se va a llamar región umbilical. Muy bien. La región umbilical es la de la mitad. Por encima de la región umbilical vamos a tener la región epigástrica. Región epigástrica. Y por debajo de la región umbilical vamos a tener la región hipogástrica. Epigástrica por encima e hipogástrica por
debajo. Región umbilical, región epigástrica, región hipogástrica. Hacia los lados de la región umbilical vamos a encontrar la región, vamos a llamarla el flanco derecho y el flanco izquierdo. Flanco derecho y flanco izquierdo. Bien. A cada lado de la región hipogástrica vamos a encontrar las fosas ilíacas o las regiones ilíacas. Región ilíaca izquierda y región ilíaca derecha. Región ilíaca izquierda y región ilíaca derecha. Y en la parte de arriba hacia los lados, como va a estar prácticamente debajo de las costillas, a las costillas se les conoce con el nombre de regiones condrales, porque son costillas. Entonces, hipocondrio derecho quiere decir debajo de las costillas derechas. Región hipocondrio, del hipocondrio derecho y del hipocondrio izquierdo. Hipocóndrica o hipocondrio. Aquí es donde ya empiezan a aparecer los nombres raros y nuevos. El hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. Entonces, ¿cuáles son los nombres de las regiones abdominales? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, flanco derecho, región umbilical, flanco izquierdo, ilíaca derecha, hipogastrio y también la ilíaca izquierda. Ahí está. ¿Ya se perdió luz? Señor, ¿Ya se perdió? La veo haciendo caras. no sé, lo que pasa es que sí es como, pues como hace mucho tiempo no sé, así es complicado, a veces como, pero no, yo he estudiado, o sea, los videos que usted dejó más o menos yo los revisé. Ah, bueno, bien. Perfecto. También podríamos dividir el abdomen en 4 partes, como si fuera un cuadrado. Y si lo dividimos en 4 partes, pues vamos a decir que tiene 4 cuartos, ¿cierto? El cuadrante o cuarto superior derecho, cuarto superior izquierdo, cuarto inferior derecho y cuarto inferior izquierdo, o cuadrante. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo. Con cuadrantes es más fácil, 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores, 2 cuadrantes derechos o 2 cuadrantes izquierdos. Pero realmente para la parte clínica es mejor utilizar esta división de los 9 espacios. Les voy a poner un ejemplo. El paciente dice que tiene un dolor en el epigastrio, o cuando ustedes revisan el paciente dicen, el paciente tiene un dolor en el epigastrio. ¿Cuál es el epigastrio? Acá, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de que un dolor en el epigastrio, cuáles son las posibilidades diagnósticas? ¿A qué se puede asociar un dolor ahí? Puedes tener una gastritis, profe. Exactamente, esa es una de las principales. Una inflamación de las mucosas del estómago o una gastritis, ¿cierto? ¿Cuál sería un dolor? ¿Cuál sería un dolor relacionado con el hipocondrio? Aquí en este lado. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál? Pulmón, profe, no alcanzaría. El riñón, profe. O el riñón, sí. El riñón. ¿Y qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sí. El hígado, no.
Exacto, Valentina, muy ¿Sí? bien. El hígado. El hígado lo encontramos aquí en esta parte. ¿Listo? Esos dolores que nos dan ahí están relacionados con el hígado y con la vesícula que está debajo del hígado. Entonces, muchas personas que tienen cálculos en la vesícula refieren dolor en el hipocondrio derecho. Entonces, es importante, por eso, aprendernos las anatomías. Ahora, si tenemos un dolor en el hipocondrio izquierdo, ahí tenemos una estructura también que se llama el vaso o el esplenio. ¿Listo? El vaso. En la región umbilical, Una hernia. ¿quién dijo eso? Yo, Daisy. Daisy. Muy bien, Daisy, una hernia. Una hernia del ombligo. No es umbilical, ¿no? Es umbilical. Umbilical. ¿Listo? Hernia umbilical. Que a veces uno escucha por ahí que hay hernias ombilicales y esas no existen. Umbilical, listo. Un dolor en la región lumbar derecha o en el flanco derecho o en el flanco izquierdo casi siempre está relacionado con ¿Con cálculos? puede ser cálculos de la orina, sí. Puede ser, ¿El colon, profe? esa es la enfermedad de moda, muy bien. El colon irritable o el síndrome de colon irritable o el intestino irritable, el estreñimiento, está muy relacionado con esos dolores en los flancos. Entonces, una persona que tenga dolor en este costado y en este costado, pues generalmente es el colon. Colon. Ahora, fosa ilíaca derecha. ¿Apéndice? ¿Apéndice? Puede ser una ¿Podría ser? apendicitis, sí, claro, muy bien. Aunque tengan en cuenta que una apendicitis es un proceso que se da en 12 a 24 horas. Hay personas que tienen un dolor bajito a la derecha, pero ya llevan 3, 4 días con el dolor. Eso no es apendicitis. Las apendicitis solo dan en el curso de 12 a 24 horas. Bueno, Es una pregunta. Más especificados, ¿verdad? Claro. sí. Pregunta. Yo, yo tengo una duda porque es que las personas dicen, me duelen los riñones. Y ahora estudiando esto, los riñones están acá atrás. O sea, ¿cómo le explico? Los Sí, riñones acá atrás, cuando dice la gente, me duelen los riñones acá atrás, ¿eso suele pasar o no? ¿O es puro...? bien, es excelente tu pregunta. Pues los riñones no duelen. Hay que partir de ahí. Bueno, Ok. cuando un riñón duele es porque tiene o un cáncer o un cálculo muy grande que va bajando por él. De lo contrario, el riñón no duele. Todas las personas que tú escuches que te digan tengo un dolor en los riñones, se refieren a que tienen un dolor en la parte de atrás de la espalda o de la cintura baja y es un problema muscular o esquelético siempre. ¿Sí? Tienen un espasmo muscular, tienen una lumbalgia, tienen un lumbago, ¿sí? Son dolores musculares y esqueléticos, no son dolores internos para decir que es el riñón, no puede ser, ¿de acuerdo? Ok. ¿Quiénes se quejan de dolor en los riñones? Porque así es que lo dicen. Tengo un dolor en los riñones. Las personas que trabajan muy fuerte en construcción, los coteros, los conductores que andan todo el tiempo sentados Profe, manejando. una pregunta. Sí, O las personas que no toman suficiente agua, ¿no? O sea, que no, eh, no es en ese... puede ser, no, el agua es buena para la función del riñón, pero como te digo, el riñón no duele, a menos que uno haga cálculos Sí. o tenga un cáncer de riñón. ¿Listo? Una pregunta. Sí. Cuando dicen que pues que uno tiene mal de orina y todo eso, dicen que uno tiene infección en los riñones, ¿es verdad o qué? Claro, para que exista una infección en la orina,
se necesitan de ciertos síntomas específicos. Entonces es cuando la persona va muy frecuentemente al baño a orinar, le arde un poco, orina y queda como si no hubiera orinado nada, o sea, como si no hubiera hecho nada. No se aguanta pues las ganas de orinar. Entonces muchas Profe, veces... ¿sí? como digamos, cistitis o algo así, o sea, sí, una infección. Como la cistitis, claro. O sea, la cistitis es la infección de la orina más frecuente. Es una infección baja de la vejiga. Y esa cistitis se da por un dolor acá, precisamente en el hipogastrio. ¿Sí? Es un dolor bajito en esa parte de la pelvis. Y al tocar con los dedos duele. Ese dolor pélvico es una cistitis. ¿Qué es cistitis? Inflamación de la vejiga. ¿Ya? Eso es una cistitis. Entonces, las infecciones urinarias son muy comunes en este tipo de regiones del cuerpo que generen dolor. ¿Sí? ¿Qué necesita una mujer para saber si realmente está ante una infección urinaria? Hacerse un cultivo de la orina. Porque es que uno lleva una muestra de orina a un laboratorio y pues le pueden dar una idea de que puede estar con infección. Pero el urocultivo es cultivar esa orina, aislar la bacteria y decirle cuál es el antibiótico al cual es sensible y al cual es resistente. Y cuando uno sabe a qué es sensible y a qué es resistente, pues es muchísimo más fácil hacer un tratamiento, ¿cierto? Bien. Apendicitis, me dijeron. ¿Qué más me dijeron? De los Profe, cosas y el ileales. tema de los quistes, por ejemplo, en las mujeres, los ovarios. Claro, esos entran aquí en las regiones ilíacas derecha e izquierda. Un dolor en alguno de estos dos lados, cuando estamos hablando de mujeres, estamos hablando de presencia de quistes en los anexos, en las trompas o en los ovarios, y esos quistes pueden generar dolor. ¿Sí? Muy bien. Menstruaciones dolorosas también generan dolores pélvicos. ¿Sí? ¿Qué más puede generar un dolor pélvico? Los miomas en el útero pueden generar dolores pélvicos. De pronto una infección de transmisión sexual, sí, también puede. Claramente, sí, las enfermedades de transmisión sexual muy comúnmente generan dolor bajo. Bien, entonces fíjense que si uno tiene 9 regiones en el abdomen, pues es mucho más fácil identificar cuál puede ser la causa. ¿Sí? Entonces, cuando alguien en su casa tenga un dolor de estómago, ustedes pues simplemente revisan cuál de estas 9 partes está afectada y a partir de ahí, pues se van haciendo una idea de qué puede tener. ¿Listo? Obviamente, pues uno tiene que complementarlo con estudios y demás, pero muy seguramente se van a hacer una buena idea de qué es lo que les está afectando. Profe, Profe, una pregunta. Sí. Daisy sigue. No, yo le iba a hacer una pregunta sobre, o sea, una mujer embarazada cuando presenta dolores abajo, ¿qué puede, o sea, por qué vienen esos dolores? ¿Puede ser No, normal? en el embarazo, cuando hay dolores aquí bajitos, digamos que la principal causa no tiene que ver nada con infecciones ni nada de eso, sino porque aquí hay unos ligamentos, ¿sí? Y esos ligamentos se están estirando mucho porque la barriguita está creciendo y el peso del bebé está generando una presión sobre los ligamentos abdominales. Ese dolor en el embarazo, de la mitad del embarazo en adelante, se llama distensión ligamentaria y es un dolor propio del peso que ejerce el bebé sobre los ligamentos de los músculos. Pero no es infeccioso ni nada de eso. Profe, Señor.
Es una pregunta como un poquito ya más afuera del tema, pero es algo que me genera mucha curiosidad. No sé si el profe ha escuchado sobre los hemocultivos aerobios y anaerobios. ¿Sí? Claro. ¿Para qué se hacen esos hemocultivos? ¿Y cuál es la diferencia entre un aerobio y un anaerobio? Bueno, es una buena pregunta. Cuando uno habla de hemocultivo es porque resulta que nosotros al interior del cuerpo tenemos un microorganismo que nos generó una infección. Entonces, generalmente es una bacteria, pero también puede ser un virus, ¿cierto? O también puede ser un hongo. En otras ocasiones puede ser un parásito. ¿Listo? Tenemos una infección al interior del cuerpo. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Resulta que esa infección, por ejemplo en el caso de la orina, es una bacteria y esa bacteria es muy fuerte y es resistente a algunos antibióticos. No hemos podido controlarla. Y como no hemos podido controlarla, empezó aquí en la vejiga, pero se ha ido subiendo hacia el riñón. Y ya cuando alcanzó el riñón, empezó a comprometer más parte de nuestra anatomía. Se está volviendo sistémica. ¿Por qué? Porque ya no solamente se limitó a la vejiga, sino que se subió al riñón y es probable que pase a otro órgano. Entonces, las bacterias tienen la capacidad de viajar por la sangre. Se nos fue por la sangre. Entonces el médico dice, vamos a hacer un hemocultivo. ¿Qué es un hemocultivo? Es tomar una muestra de sangre y llevarla al laboratorio para identificar este agente causal de la infección. En este caso, vamos a decir que es una bacteria. Las bacterias son anaerobias o son aerobias. ¿Qué significan? ¿Qué significa anaerobio y aerobio? Anaerobio es aquella que puede vivir en ausencia de oxígeno. O sea que si no hay oxígeno, se multiplica y crece de manera normal. Y aerobia es ella que solamente con oxígeno puede vivir. ¿Sí? Si no hay oxígeno, se muere. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre un aerobio y un anaerobio? El tratamiento. Si yo sé cuáles son aerobias y cuáles son anaerobias y cuál resultado me da el hemocultivo, pues le voy a dar el antibiótico que necesito para controlar la infección. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que nosotros hablamos de hemocultivos, es tratar de aislar la bacteria o el agente causal y descubrir si aparte de eso es resistente o sobrevive en presencia o en ausencia de oxígeno, si es aerobia o anaerobia. ¿Queda clara la respuesta? Profe, disculpa, ¿me puedes repetir el de aerobia? Sí. Los aerobios, las bacterias aerobias son las que necesitan de oxígeno para vivir. Entonces, en un sitio donde no tengan oxígeno, se mueren solitas. ¿Listo? Gracias. Y las anaerobias es lo contrario. No necesitan de oxígeno y se reproducen solitas, sin oxígeno. ¿Ya? ¿Quedó claro, Barbie? Sí, profe. Bueno, bien. Bueno, aquí vemos entonces nuevamente las zonas. Esto ya quedó claro cuando miramos por cuadrantes. Entonces en los cuadrantes pues también es fácil porque solamente vamos a estudiar 4 partes del abdomen, ¿sí? Cuatro partes del abdomen. Ouch, perdón. Y en el caso de las regiones, pues vamos ya a hablar de las 9 partes diferentes. En los cuadrantes tenemos entonces el cuadrante superior derecho, donde vamos a involucrar problemas del hígado y de las vías biliares, ¿sí? En el cuadrante superior izquierdo, el dolor alcanza a coger parte del dolor epigástrico, o sea, eso incluye el estómago, el duodeno y parte del páncreas. En el cuadrante inferior derecho, todos los problemas del recto y del colon, y en el izquierdo pues vamos a tener todo lo del colon. Bueno, aquí hablan del apéndice o colon, aquí ya no es tan cierto. O sí, bueno, les voy a explicar otra cosa en relación a la apendicitis. En una apendicitis, siempre que una persona tiene apendicitis,
el dolor de la apendicitis empieza acá arriba, en el epigastrio. Entonces, una persona que empezó con un cuadro de apendicitis hizo un dolor en la boca del estómago y en el transcurrir de las horas ese dolor va bajando y se va localizando en la parte inferior derecha. Todas las apendicitis cursan igual. Entonces, si una persona con apendicitis nunca le dio dolor en la boca del estómago, no es apendicitis. Dime. Profe, o sea que los síntomas en todas las personas son iguales, ¿no? ¿O sí? Sí, para el apéndice sí. Lo que pasa es que cuando a veces la persona tiene un dolor en la boca del estómago y simplemente no lo refiere o pues no le pone cuidado porque lo relaciona con una gastritis. Pero a medida que fue pasando la enfermedad, cuando se sigue inflamando el apéndice, ese dolor se va localizando aquí a la mitad derecha y baja del abdomen. Y a partir de ahí, todas las apendicitis tienen una triada de síntomas. Entonces, vómito, fiebre, diarrea. Profe, Todas las apendicitis dan con vómito, fiebre y diarrea, señor. ¿en cuánto tiempo aproximadamente se puede pasar de una apendicitis a una peritonitis? Generalmente las apendicitis tienen como de 24 a 36 horas, o sea, un día y medio, ¿sí? De evolución en que vaya inflamándose, y que dé todos estos síntomas para que el médico identifique que es una apendicitis y que necesita ser operada. Si el médico se pone a vacilar, si de pronto considera que puede ser una gastroenteritis u otra cosa, y no se toma el tiempo de hacer los exámenes pertinentes, puede cometer un error, porque cuando se rompe el apéndice, ahí es cuando llega la peritonitis. ¿Y cuando se encarcelan? Cuando se encarcela, bueno, las que más se encarcelan son las hernias, más que el apéndice, ¿sí? Las hernias inguinales y umbilicales se pueden encarcelar, ¿sí? O sea, quiere decir que se obstruyen, se cierran las vías por donde van y se inflaman. Pero es más de hernias que de apéndice. Profe, una pregunta. Sí. Una persona que, pues, un niño que haya tenido peritonitis y haya tenido, digamos que tuvo un orificio y el pus, pues, no sé, se alcanzó a infectar de algo, ¿usted cree que en el futuro pueda llegar a tener problemas de algo? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no. A ver, te explico. Resulta que, ¿ustedes saben qué es el peritoneo? Pues, No. Es lo que cubre todo, ¿no? El peritoneo es como una capa o una túnica o una cobija que tenemos nosotros aquí adentro, ¿sí? Y que nos recubre todas las vísceras, ¿sí? Entonces es una bolsa que nos tapa o una capa que nos cubre las vísceras. Si el apéndice se me rompió aquí y se soltó parte de la materia fecal que viene por el intestino, salió, pues se genera una peritonitis localizada, solamente se localiza acá. Esa es la peritonitis menos grave, ¿sí? Pero si resulta que no se operó a tiempo, pues la peritonitis se hace generalizada, se inflama toda esa túnica, todo ese peritoneo. Y esa es una peritonitis generalizada, que esa sí es grave. ¿Listo? En el caso que pregunta Luz, cuando una persona sufre de una apendicitis con peritonitis, que se complicó la herida, que le hicieron drenajes, que le hicieron antibióticos y todo eso, cuando una vez supera todo eso, es muy poco probable que vuelva a darle, porque ya se controló el problema, a menos que haya quedado con un defecto en el intestino, que no creo, porque sería repetitivo el problema. Lo que van a hacer, siempre que a uno lo operan, lo que uno hace es como a veces mala cicatrización, ya sea adherencias, y eso puede generar dolor, pero de ahí a que tenga una sepsis, que es una peritonitis, es diferente. ¿Listo? Aparte, las personas jóvenes siempre se van a recuperar mejor. Sí, profe, muchas gracias. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿La hernia nada más se puede dar en ese punto o se pueden dar en otras partes? Bueno,
Hay que definir qué es una hernia, ¿listo? ¿Qué es una hernia? A ver, ¿quién me dice? ¿Es una mal fuerza o algo así? Pues una masa queda ahí por un mal esfuerzo. Bueno, resulta que nosotros tenemos la pared de nuestro abdomen y se considera normal, ¿sí? Pero en la pared del abdomen vamos a tener un defecto. Y por ese defecto se van a salir las tripas, así como suena. Es una tripita que sale por ahí, parte del intestino, sale por el ombligo, es una hernia umbilical. Pero si parte del intestino sale por acá, por la ingle, es una hernia inguinal derecha. Y si sale por la otra ingle, es una hernia inguinal izquierda. Las hernias son defectos de la pared del abdomen por donde salen vísceras. Y si ustedes tocan esa tripita que sale, van a ver que se mueve, que por ahí está pasando. En este caso va a ser líquido y materia fecal. Ustedes la pueden tocar, ¿sí? Eso es una hernia. Es una tripa que sale por la pared del intestino porque hay un defecto de esa pared. Lo que el cirujano hace es meter la tripita y cerrar ese efecto. ¿Con qué? Con una sutura Con unas suturas. y con una malla en algunos casos. ¿Ya? Eso Profe, es. una pregunta, Señora. porque, o sea, ¿cómo le digo? ¿Qué produce la hernia? ¿Por qué viene una hernia? En algunos casos está de nacimiento y nosotros no lo sabemos. Pero pues como nosotros no somos levantadores de pesas ni de hacer esfuerzos grandes, pues esa hernia puede estar ahí quieta y no nos genera problema. Pero en el momento en que nosotros hacemos una mala fuerza, las vísceras salen. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la fuerza con los músculos del estómago, ¿sí? Nosotros en el estómago tenemos una cantidad de músculos que forman todas esas conductos que en algún momento son normales, pero que deben estar cerrados. El ombligo es un orificio, pero debe estar cerrado. Pero al hacer una mala fuerza, ese orificio puede ceder y salir una tripita. Generalmente es por malas fuerzas. Entonces ustedes en el trabajo o en los gimnasios ven que se utilizan fajas para que no se nos vayan a herniar los trabajadores, ¿cierto? Esa es la principal causa. Bien. Vamos a hablar ahora de algunas posiciones propias que van a encontrar ustedes, sobre todo cuando hablemos de cuidados de enfermería y demás. Aquí tenemos un colchón o una cama y esta es la posición en la que está el paciente. A esta posición se le llama decúbito dorsal. Entonces es un paciente acostado boca arriba, las piernas van a estar extendidas y los brazos también van a estar alineados o extendidos. Es un paciente que está en decúbito dorsal. Este tipo de términos y de posiciones de pacientes van a ser sí, muy frecuentes en la práctica clínica, entonces es importante aprenderlas, ¿listo? Decúbito dorsal, también llamado decúbito prono. Y quiere decir que el paciente está apoyado sobre su dorso o sobre su parte posterior. Profe, una pregunta. Señor. ¿Es también llamado decúbito prono o decúbito supino? También tiene el nombre de supinación, sí señor, decúbito dorsal, decúbito supino, sí. Tiene toda la razón. Supino porque está mirando hacia arriba. Anterior o supino. No, espérame que me confundiste. Cuando hablamos de decúbitos, espérate porque nos desorganizamos aquí en las ideas. Decúbito
Dorsal quiere decir que el dorso es el que está apoyado sobre la superficie donde se recuesta, ¿sí? Entonces no se puede llamar decúbito supino. No se puede llamar decúbito supino porque supino es la parte anterior o ventral. ¿Listo? Entonces por eso te dije decúbito prono o dorsal. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Este sí es el ventral. ¿Por qué? Porque el ventre es el que está pegado sobre nuestra superficie, nuestra cama, nuestro colchón, como lo quieran llamar, boca abajo o ventral. De las extremidades. Tenemos otra posición que se llama el lateral. Este decúbito lateral puede ser derecho o puede ser izquierdo. En este caso es un decúbito lateral izquierdo porque el paciente está recostado sobre su parte lateral izquierda. Si estuviera al contrario sería decúbito lateral derecho. ¿Sí? Entonces hablamos de decúbito cuando la parte del cuerpo que se encuentra contra la cama o la camilla, según esas referencias que nosotros hacemos la valoración. Cuando estamos boca arriba, aquí ya a mí me puso a pensar, esto está, realmente tiene razón. Cuando estamos boca arriba, en el decúbito dorsal, quiere decir supino porque estamos mirando para arriba. Decúbito dorsal o supino o decúbito ventral o prono. ¿Listo? Gracias por la apreciación. Es que el supino y el prono casi no se usan y la supinación hace referencia a lo que les hablaba yo que venía de súplica. Supinar viene de súplica, viene de tener la mano hacia adelante, por eso esa es la posición natural del cuerpo, con las palmas hacia adelante. El lateral que acabamos de ver, y estas posiciones son importantes porque cuando tenemos un paciente que se encuentra en una condición de discapacidad, que no puede movilizarse por sus propios medios, que tiene una paraplegia o una cuadriplegia o está en coma, nosotros debemos asegurarle que no vaya a hacer úlceras por presión. Si uno se queda en esta posición por varias horas, pues el cuerpo le empieza a hacer presión en estas zonas y le va a generar úlceras. Entonces, esos pacientes postrados en cama hay que estarles cambiando de posición frecuentemente, hidratándoles la piel para que no, hidratarlos muy bien para que no vayan a generar esas úlceras de presión. Y si las generan, pues que se puedan manejar fácilmente. Esta se llama la posición inglesa o posición de nadador. ¿Sí? La extremidad superior derecha con la extremidad inferior derecha van a estar flexionadas y las otras van a estar extendidas. Esto es más una posición de rescate en primeros auxilios, cuando uno recupera a una persona después de una asfixia porque se estaba ahogando o en esas traumas donde están inconscientes. Es una posición favorable porque ellos pueden vomitar y no se broncoaspiran. ¿Listo? Profe, ¿y cuál es la posición Fowler? La Fowler, esta que vamos a ver, es con una orientación del cuerpo o una cabecera levantada. ¿Sí? Esto también es una posición antiemética para que los reflujos no generen riesgos de broncoaspiración, ¿sí? Para mejorar la tensión de las arterias, de los músculos abdominales, ¿listo? Y mejora la oxigenación de los pacientes que están en cama. Cuando una persona sufre de asfixias, de EPOC, de enfermedades pulmonares, estar horizontal les va a generar dificultad respiratoria y estar en esta posición Fowler o semi-Fowler va a mejorar en mucho su respiración. Dime, Luz.
que esas posiciones creo que son, pues, digamos, muy importantes a la hora de trasladar un paciente, ¿verdad? Claro, en la hora de manipular, trasladar, movilizar un paciente y a la hora de mantenerlo en una estancia hospitalaria también. Sí, o sea, me refiero a pronto cuando o sea, cuando hay que hacer ducha en cama, o sea, cuando hay que bañar al paciente en la cama. Sí, esas posiciones me imagino que son súper importantes. Claro, digamos que ustedes ya tienen un paciente y ese paciente está hospitalizado y les voy a poner el ejemplo más complicado. Un paciente con COVID que tiene una dificultad respiratoria. Tiene que tener esta posición porque le va a mejorar su oxigenación. Si ustedes, porque le van a hacer, le van a colaborar al paciente con su aseo personal, le bajan la cama, por ejemplo, ¿sí? Para manipularlo, para ayudarlo, pues ya están cometiendo un error, ¿sí? Porque este paciente tiene una orden y una indicación médica de que esta debe ser su posición, ¿sí? Entonces, uno lo que tiene que, primero, conocer su paciente. Al conocerlo, debe conocer sus órdenes médicas, qué se puede hacer con él y qué no se puede hacer con él. Porque de pronto uno por colaborarle simplemente lo manipula, lo voltea, le hace, pero no mantiene las recomendaciones médicas, está generándole un posible riesgo al paciente. ¿Listo? Es lo mismo cuando de pronto, digamos, hay un accidente y la persona necesita, o sea, ir de cierta manera y la colocan de otra puede ocasionarle más daño al cuerpo, ¿verdad? Claro, se supone que no se deben movilizar pacientes a menos de que ya se haya hecho una valoración previa de que no tiene nada, ¿sí? Y en ese caso hay que utilizar las inmovilizaciones cervicales y otras cosas por el riesgo de lesionarle la columna, la médula y poderle generar un daño más grave del que ya pueda tener. Profe, y esa posición también se usa bastante en los pacientes que tienen fracturas costales, ¿cierto? Claro, cualquier lesión en las costillas es muy dolorosa. Así no tenga una fractura, así solo haya sido un golpe, hay personas que pueden durar un mes que no pueden toser, no pueden reír, ¿sí? No pueden dormir sobre ese costado porque los nervios entre las costillas son muy sensibles al dolor, ¿sí? Entonces, son sitios digamos que esta posición alivia mucho la parte de dolor y de respiración. Bien. Bueno, entonces las regiones anatómicas nos van a ayudar a identificar estructuras específicas, ya lo vimos en el caso del abdomen. Y otras de las grandes características es que nos aportan las regiones anatómicas es para definir el elemento anatómico, comprobar sus estructuras y los movimientos que pueden realizar. Entonces aquí tenemos una imagen de regiones anatómicas. En la cabeza vamos a tener el cráneo, la cara, el cuello, el tórax, el abdomen, la pelvis, el muslo, la pierna, el pie. Todo va a estar relacionado con regiones. Brazo, antebrazo, mano. Entonces, pues fácil. Si yo les digo brazo, ustedes solo se limitan a esta parte del cuerpo. Esta no, esta es el antebrazo. Brazo, antebrazo y mano. Muslo, pierna y pie. ¿Sí? Cuando hablamos de regiones en el cuerpo. Entonces, rápidamente, vamos a ver cómo están de concentrados. Ángela Cabrales, ¿estás por ahí? Sí, señor. Bueno, dime qué región es esta que está representada acá en color violeta o morado. ¿Esa no es la región torácica? Esa sí es la región torácica. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Natalia. La que está representada en verde, dime. Es la región genital. Profe, ¿Quién dijo? ¿cervical? ¿Quién dijo? No. ¿Pélvica? La pélvica. Pélvica, muy bien.
la región pélvica. ¿Y esta de encima? Abdominal. Está fácil. Abdominal, bien. No estamos hablando de posiciones como tal. Ahí está, ahí vamos bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, vamos a dejar esto aquí, pasemos a otra imagen, a ver si hay como revisar. Entonces, aquí ¿qué podemos identificar nosotros? La cabeza, la cara, el cuello, el tórax, el abdomen, la pelvis, la extremidad superior que consta de brazo, antebrazo y mano, la extremidad inferior que consta de muslo, pierna y pie. Y en la cara posterior lo mismo, cabeza, cuello, la región dorsal, la región lumbar, la región glútea, ¿sí? Lo mismo, muslo, pierna y pie, región poplitea, el codo, el brazo, el antebrazo, la mano. Bien, vamos a parar aquí un momentico y vamos a parar también la grabación acá.